Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección que son los picks. Bueno, no tan nueva, sino principalmente ya especializada en nuestro canal de YouTube, donde vamos a hablar específicamente de los picks de la semana para ayudarlos a que tengan una mejor idea de quién apostarles. Vamos a hablar tal vez de los 4, 5 o 6 mejores juegos de la semana, dependiendo cuál sea. También si hay juegos interesantes o no juegos interesantes que analizar. Vamos a hablar de, pues ahora sí, qué rankings está tanto su ofensiva como defensiva, cómo se han comportado en los últimos 5, 3, un enfrentamiento o 10 enfrentamientos, cuál es su récord, y también vamos a decirles su tendencia y un pequeño resumen explicando qué pasaría con los Jets o qué pasaría con los equipos literalmente semana con semana. Acuérdense que esto nada más es una guía, ¿no? Acuérdense siempre investigar por su cuenta. Esta es la percepción que tenemos en College Football Nation de los juegos, de los equipos. Siempre podemos equivocarnos, por eso siempre nos esperamos semana 2, semana 3, porque necesitamos ver los juegos literalmente. Pero bueno, Nations, bienvenido al College Football Nation Picks. Hola Nation, ¿cómo estás? Aquí regresando al análisis de los picks de la semana, y ahora nos toca analizar el juego de los Longhorns de Texas visitando los Razorbacks de Arkansas. Este juego se va a realizar también el sábado 11 de septiembre a las 6 de la tarde, hora centro. Va a ser en el estadio Los Razorbacks, en el Donald W. Raymonds Razorback Stadium. Lo va a transmitir en la cadena televisiva de Estados Unidos, ESPN. Y sí, señores, empezamos un poquito ya el análisis de los juegos y de lo que ha pasado, y principalmente empezamos con el equipo visitante, que son los Longhorns. Tuvieron una gran victoria contra los Raging Cajuns de la Universidad de Luisiana el sábado pasado, 38-18, con una gran actuación en la primera parte, y te cabe la pena señalar que Luisiana viene literalmente con casi todos los titulares del año pasado, que tuvieron un récord de 10 ganados, un perdido, y créanme que le generaron muchos problemas a Ohio State y también a los montañeses, ¿no? A los montañeses de Appalachian State el año pasado, y tal vez se pensaba que este año iba a ser complicado para los Longhorns, debido a todo el regreso de talento que los Raging Cajuns de Luisiana iban a tener, pero no, todo lo contrario, y literalmente tuvieron una diferencia más de 20 puntos que creo que nadie la esperaba literalmente, porque estaban rankeados la Universidad de Luisiana nada más a una posición de distancia de los Longhorns. Entonces esperaba un gran juego, y bueno, desgraciadamente, sí fue un gran juego en los 2 primeros cuartos. Ya después vinieron los ajustes del head coach Steve Sarkisian, y fue ya la diferencia, ¿no? Los Cajun Rajuns de Luisiana le dieron batalla ahora sí la primera parte, y ya después los Longhorns se despegaron. Y bueno, cabe mencionar a Bijan Robinson, ese gran corredor que tuvo o que tiene los Longhorns, que tuvo un gran día, que corrió para más de 103 yardas en 20 acarreos, y también tuvo un touchdown, y también tuvo 4 recepciones para 73 yardas. Y creo que este novato, no es novato, jugador de segundo año, Steve Sarkisian, le va a dar más juego, ¿no? Y no va a ser lo que pasó con el head coach Tom Herman del año pasado, que no le daba tanta vida o tanto juego a B.J. Robinson, sino yo creo que lo va a utilizar, y va a ser su caballito de batalla esta temporada. Y bueno, y por el otro lado, ni más ni menos, los Razorbacks de Arkansas no tuvieron un gran inicio de temporada. Se podría decir que la primera parte de su juego contra los Bulls de Rice iban perdiendo 10-7, y después se fueron atrás al principio del tercer cuarto 17-7, y se veía muy complicada la situación para los Razorbacks de Arkansas, pero de pronto encontraron la ofensiva necesaria para tener 31 puntos sin respuesta, y eventualmente obtener la victoria, y eventualmente cubrir la línea de 20 puntos que tenían como favoritos en casa. También considerando que su quarterback titular de segundo año, sophomore, KJ Jefferson, nada más pudo lanzar para 128 yardas, un touchdown y un pase interceptado en la victoria, pero el daño que hizo KJ fue literalmente con sus piernas, en el cual corrió 9 veces para 89 yardas y 2 touchdowns.
Cabe aclarar que los Razorbacks, su defensiva, provocaron 3 balones sueltos y 3 pases interceptados el sábado pasado en la victoria. Pero creo que van a tener una gran prueba, ni más ni menos, este sábado contra los Longhorns y su explosiva ofensiva, en el cual se enfrentan esta semana. Cabe aclarar, ya empezamos a hablar un poquito más de los números y de las estadísticas. Los Razorbacks tienen una victoria contra 16 victorias que cubren la línea en los últimos 17 juegos cuando no son favorecidos, cuando juegan de casa, y tienen un promedio de derrotas de 17.4 puntos. Y bueno, hablando de los enfrentamientos en los últimos 10 años entre estos dos equipos, se han enfrentado 5 veces, y aunque ustedes no lo crean, los Razorbacks tienen la mano de la serie con 3 ganados, 2 perdidos. También 4 veces los Razorbacks han cubierto la línea de los 5 juegos. Eso es increíble. Y de los últimos, estos 5 juegos, se podría decir que 3 juegos se han ido bajas. Entonces acá hay una tendencia, ¿no?, muy clara. Y literalmente los puntos que se meten están muy parejos. Literalmente promedian los Longhorns 23 puntos contra 25 puntos de los Razorbacks. Son juegos muy, muy parejos, ¿no? Y cabe mucho la pena aclarar esto. Y bueno, y también tocando el tema de las yardas totales, cuánto hacen promedio, los Razorbacks se llevan esta batalla, ganando 364 yardas promedio contra 280. Y en los balones sueltos es una batalla muy, muy pareja, literalmente, de estos últimos 5 juegos. Los Longhorns nada más promedian 1.2 balones sueltos a comparación de los Razorbacks que promedian 1.8 balones sueltos. Entonces eso está muy parejo. Y ahora sí, ya en el enfrentamiento, en el overall completo, ¿cómo está la ofensiva y cómo están las defensivas? Empezamos primero el enfrentamiento de ofensiva de Texas contra la defensiva de Arkansas. Texas al día de hoy es la ofensiva número 40 total contra la defensiva número 52 de la nación de Arkansas. Y bueno, literal, el sistema de pases de Texas es el número 47 contra el número 76. Yo creo que Steve Sarkisian los va a explotar por ahí, porque no veo que el ataque terrestre de los Longhorns haga más daño en este juego, porque los Razorbacks son la defensa número 37 de la nación. Eso habla mucho, habla muy, muy, muy bien de ellos, ¿no? Y ahora, del otro lado, si hablamos de la ofensiva de los Razorbacks, es la ofensiva número 36 de la nación contra la defensiva número 58 de la nación, donde yo creo que literalmente los Razorbacks van a hacer un ataque frontal y van a hacer el juego chiquito. Cuando decimos que el juego se hace chiquito, es de que van a correr mucho el tiempo, van a correr mucho y van a tener mucha posición de balón. Son la ofensiva número 28 por el ataque terrestre y la ofensiva número 119 en el ataque aéreo. Eso nos dice bastante. Entonces créanme que por ahí va a ser un choque de titanes, porque la defensiva de Texas es la número 31 contra la carrera. Entonces créanme, eso va a estar muy bueno. Y tal vez la ofensiva de los Razorbacks se anima a lanzar más, porque la defensiva o el perímetro de Texas es la número 98 de la nación. Entonces ahí puede haber algo, ¿no? Y bueno, literalmente ya en las tendencias de los equipos, ya para terminar el video, vamos a hablar de Texas y vamos a hablar de Arkansas, cómo se han comportado en los últimos juegos, tanto en septiembre y enfrentamientos contra las conferencias y todo. Y esto literalmente, este es un juego mucho ya de morbo, ya que Texas ya anunció que se va a la conferencia de la ACC y Arkansas es miembro fundador de esta conferencia. Entonces veamos cómo le va y veamos cómo ya estaremos viendo a Texas en un futuro, ¿no? Y bueno, empezamos con los trends. Y bueno, Texas en los últimos 6 juegos ha cubierto la línea. Eso cabe mucho pena. Eso es importante. Y bueno, y lo que les estaba diciendo, que de los últimos 5 juegos que han jugado contra Arkansas, Texas solo ha cubierto la línea una vez. Ojo con eso. Y de los últimos 5 juegos de visita, 4 veces los Longhorns han hecho altas. Han hecho altas 4 veces. Pero otras cosas, veamos también que también de los
últimos 9 juegos que han jugado los Longhorns en sábado, 6 veces han sido altas. Eso cabe muchísimo pena aclarar. Y ahora, por la otra parte, los Razorbacks. Literalmente tienen un récord impresionante. Chéquense, de los últimos 13 juegos, 10 veces han cubierto la línea. Entonces, ahorita les mencionamos cómo está la línea y cómo se ha comportado la línea. Arkansas, en los últimos 20 juegos, 4 veces han sido bajas, se podría decir, ¿no? Sí, han sido bajas los últimos 20 juegos, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Y literal, Arkansas en sus últimos 10 juegos o enfrentamientos contra equipos de la conferencia del Big 12 ha cubierto la línea 8 veces. Y otro dato importante de altas y bajas. Arkansas en sus últimos 10 juegos en el mes de septiembre, 8 veces han sido bajas. O sea, chéquese, primero los últimos 20 juegos, considerando toda la temporada, y ahorita en el mes de septiembre, que es donde inician todo y empiezan a carburar poco a poco los equipos, eso es lo que pasa, ¿no? Literalmente son bajas, no tiene una ofensiva tan explosiva, ¿no? Y otra, lo que hablamos con Ohio State, en los últimos 5 juegos de la semana número 2, esto es importante, semana número 2, literalmente Arkansas solo ha cubierto la línea una vez. Eso es muy, muy importante. Y bueno, ¿cómo está la línea al día de hoy? La línea está Arkansas más 6.5 y altas bajas 57, y veamos cómo se ha movido la línea al día de hoy. Entramos y sí, desde que salió la línea, literalmente el 6 de septiembre, se ha movido algo, no se ha movido mucho, empezó con 6.5, luego cayó a 6, empezó con 6, discúlpeme, y subió a 6.5, entonces tampoco ha cambiado mucho, y de altas bajas, de estar en 58, cayó a 57, entonces créanme, no ha habido muchos movimientos y tampoco hay muchas lesiones ahora sí en estos dos equipos como lo hablamos con los Buckeyes y los Patos de Oregón. Entonces, esto queda la pena aclarar, ¿no? Disculpen, entonces, veamos cómo pensamos que se va a acabar el juego. Creamos que literalmente Texas va a ganar, va a cubrir la línea y pensamos que van a ser altas. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que van a ser altas? Nosotros pensamos que el marcador va a quedar entre un 35-28, literalmente, va a ser un touchdown la diferencia, no va a ser mucha, entonces de 35-38 a un 30, entonces créanme que los Razorbacks le van a hacer daño a los Longhorns, eso es un hecho, pero creemos que los Longhorns, con esta nueva ofensiva que tienen con Steve Sarkisian y ya su segundo juego, ya quitándose ahora sí los nervios del kickoff de temporada, créanme que va a haber mucho, mucho daño y van a hacer muchísimas cosas muy importantes. Entonces, como les digo, literalmente esto es lo que nosotros estamos viendo este juego. Acuérdense y aclaro, hagan sus investigaciones, investiguen, esta es nuestra forma de ver el juego, las líneas cambian y literalmente a veces un punto o medio punto son la diferencia de obtener una victoria o una derrota en Las Vegas. Nos vemos para la próxima. ¡Chao! Bueno, Nation, eso es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Chao!